Bienvenidos a Consoft. En esta ocasión vamos a platicar sobre las capas, pero ahorita nos vamos a ir específicamente a platicar sobre la capa de Business Lawyer o la capa de lógica de negocios. Ya estuvimos platicando un poco sobre la funcionalidad que tenemos que programar en la capa de datos. Estuvimos viendo que capa de datos pues se enfoca principalmente a hacer las consultas y los queries, todo lo que tiene que ver con acceso a la base de datos. En este caso vamos a ahora sí hablar sobre la capa de lógica de negocios. Es muy importante que tengamos claro cómo vamos a utilizar la capa de lógica de negocios. La capa de lógica de negocios es la capa intermedia entre la capa de presentación y la capa de datos. La capa de lógica de negocios es la que le va a dar servicio a la capa de presentación. En la capa de presentación, esto yo creo que es la capa que vemos un poquito más claro porque es la capa visual. La capa de presentación es en donde nosotros ponemos los formularios, los controles, todo lo que es interacción con el usuario va en la capa de presentación. Sin embargo, algo muy importante en la estructura que vamos a tratar de lograr con la programación en capas es que la capa de presentación no debe de tener algoritmos, o más bien no debe de tener dentro de su código programada la funcionalidad. Es decir, si nosotros tenemos un botón, no podemos programarle al botón esa funcionalidad. La funcionalidad la tenemos que mandar llamar de una clase de la capa de lógica de negocios. Entonces, si lo queremos ver de una manera clara, la capa de presentación es el botón y lo que hace el botón lo vamos a programar en la capa de lógica de negocios. Y obviamente la capa de lógica de negocios es la que manda llamar en su momento, o en dado caso puede mandar llamar funciones de la capa de datos. La capa de presentación no se puede ir directamente a la capa de datos, eso sería una violación a la programación orientada a objetos en base a capas. La capa de presentación puede ir hacia la capa de lógica de negocios y esta capa de lógica de negocios puede a su vez ayudarse de la capa de datos, pero no se pueden brincar, ¿sí? Y el ejemplo, como les digo, más importante o más sencillo de comprender es que la capa de presentación, todo lo que es interacción con usuarios, lo vamos a controlar en la capa de presentación, pero el funcionamiento tiene que ir programado forzosamente en la capa de lógica de negocios. Entonces, vamos a hablar ahorita ya específicamente sobre esta capa de lógica de negocios, y antes de que pasemos un poco al código.net, vamos a platicar un poco sobre la estructura. En la capa de lógica de negocios vamos a tener que crear obviamente también una clase específica para lo que queremos resolver, y ahorita pues estamos tratando de utilizar de manera didáctica el requerimiento de poder crear menús visuales. Entonces, como ya vimos, tuvimos que crear un objeto menú visual y también tuvimos que crear unas clases para poder tener funciones de datos relacionadas con los menús visuales. Entonces, como también vamos a necesitar obviamente tener formularios que me permitan dar de alta menús visuales, editarlos, etcétera, vamos a necesitar también tener funcionalidad en la capa de lógica de negocios, y por lo tanto vamos a tener que construir una clase de lógica de negocios que normalmente nosotros la programamos en un DLL que tiene terminación core. Y dentro de ese DLL core normalmente nosotros creamos una carpetita que le llamamos Business Lawyer, y ahí creamos la clase que para este ejemplo el menú visual, pues aquí pueden ver que creamos una clase que se llama CLS porque siempre utilizamos ese prefijo, menú visual, y luego el sufijo val para especificar que es la clase de la capa de Business Lawyer. Y luego dentro de ese código lo vamos a organizar primeramente en 5 regiones, obviamente pueden haber más, pero ahorita vamos a platicar de las 5 regiones básicas que podemos estructurar en una clase de business como base, digamos. Entonces vamos a tener nuestra región de variables globales, vamos a tener nuestra región de constructor, nuestra región de propiedades, esas son 3 que van a ir de cajón prácticamente.
y vamos a tener también nuestra región de métodos. Ahora, aquí en la región de métodos, pues realmente aquí es en donde puede crecer un chorro, o podemos hacer infinidad de funciones de lógica de negocio, pero vamos a trabajar ahorita sobre la base, como les comento, y vamos a tener que programar al menos unas funciones base, y ya dependiendo de lo que nos vaya requiriendo los formularios, vamos a poder seguir agregando más funciones. Entonces, dentro de los métodos base que vamos a implementar, pues también vamos a darle el getEntityObject. Vamos a generar una función save. Si se acuerdan, en la capa de datos hicimos la función insert y update, pero en la capa de lógica de negocios nosotros lo vamos a tratar de hacer un poco más, darle un poco más de sentido. Entonces, para darle más sentido, o agregarle una capa adicional de abstracción, nuestros objetos no pueden insertarse, o no saben insertarse o actualizarse. Lo que ellos saben hacer es guardarse. Entonces, una función de capa de lógica es un poco más sencilla de saber qué es lo que hace. Entonces, en el caso de una función save, pues lo que hace es simplemente guardarse, y él internamente, dentro de su código, pues va a tener que implementar el código necesario para saber si se tiene que insertar o se tiene que actualizar, en base a, obviamente, si el objeto está guardado previamente o es un objeto nuevo. También vamos a implementar las funciones getSimpleHeadTable y la función FunBuy. Esos van a ser nuestros métodos básicos que vamos a implementar en nuestra capa de business. Y bueno, aquí algo bien importante: utilizamos la capa de Business Lawyer también para construir el book, o construir la estructura de la tabla donde se va a almacenar la información. Entonces vamos a tener también una región que le vamos a llamar Book Structure Definition, y ahí vamos a establecer la estructura del book que vamos a crear, y vamos a establecer en otra función que se llama getTemplateFieldStruct, ahí vamos a definir cómo vamos a crear los campos que constituyen la definición de nuestro book. ¿Ok? Bueno, pues para no entrar tanto en detalle, vamos a hacerlo en el código. Vamos a crear esta estructura. Bueno, aquí estamos en el código de .NET, y lo que vamos a hacer es buscar nuestra carpeta de Business Lawyer, y vamos a buscar la parte para que nosotros podamos construir la clase. En este caso vamos a construir nuestra clase de menú. Entonces vamos a ponerle add class. Aquí le vamos a decir que vamos a crear una clase, y vamos a poner el nombre estándar que le damos a nuestras clases: CLS, luego menú visual y el sufijo val, para especificar que es de una clase de datos, perdón, de lógica de negocios. Ok, después hacemos nuestra receta de cocina, le ponemos option explicit on option strict. Ok, y recuerden que tenemos que agregar el namespace. Yo me lo voy a piratear aquí de otra clase. Agregamos el namespace, y esto, recuerden que nos sirve para poder ordenar nuestras clases de manera lógica, poderlas encontrar más fácil. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es documentar nuestra clase. Le vamos a poner definición de clase que permite exponer los métodos de lógica de los menús visuales. Ahí está. Ok, ya tenemos nuestra clase, y vamos a crearle la estructura de nuestra clase, que es crear las 5 regiones que platicamos ahorita. Ahí está, ahí tenemos ya las 5 regiones que platicamos ahorita: las variables globales, propiedades, constructores, métodos y la definición del book struct. Muy bien, vamos a platicar un poco primero a grandes rasgos de las cosas que antes de meternos a los métodos, porque vamos a tener que implementar estos métodos con un poquito más de tiempo. Probablemente lo veamos en otro video. Entonces, vamos rápido aquí. Por ejemplo, las variables globales. Bueno, una variable global importantísima que vamos a requerir va a ser declarar una variable de la capa de datos. Entonces vamos a ponerle menú visual dal, y vamos a declararle como data layer internos CLS menú visual dal. Ahí está nuestra clase de datos que construimos en el otro video, ¿verdad?
¿Por qué? Porque mi capa de negocios se va a ayudar de esa capa. Entonces sí necesitamos tener una variable global que podamos utilizar en cualquier momento. Entonces, por lo mismo, aquí en nuestro constructor vamos a ponerle public sub new para crear nuestro constructor. Aquí vamos a tener que inicializar nuestra variable menú visual dal. Entonces vamos a darle igual a new data lawyer internal books cls menú visual dal para que se construya a la hora de que construimos esta clase. Y aquí recuerden que mi capa de datos tiene una propiedad connection string, entonces vamos a exponer también nosotros esa propiedad. Vamos a ponerle public property, vamos a ponerle prop para que me construya. Esta variable no la vamos a requerir y aquí le vamos a poner connection string, y en lugar de utilizar una variable interna vamos a utilizar la misma variable de nuestra capa de datos, connection string. Ahí está, y vamos a documentar esta propiedad, el string de conexión que se utilizará para conectar a la base de datos. Ahí está. Entonces ya tenemos la implementación de las primeras tres regiones, el constructor, las propiedades y las variables globales. Ok, aquí en los métodos, lo que platicábamos, los métodos pueden crecer dependiendo de lo que nos vaya requiriendo nuestros formularios. Entonces ahorita por lo pronto vamos a crear la estructura de los métodos básicos. Entonces vamos a requerir el método public function get entity object. Recuerden que tenemos la opción, le vamos a dar la opción de que nos mande un integer y le regresemos un objeto entidad de menú visual info. Ese sería nuestro primer método get entity object, y le ponemos función que obtiene un objeto entidad en base al ID especificado. Ahí está. Vamos a exponer también otro método function get entity object, y vamos a ponerle que pueda recibir el código, y también vamos a regresar un objeto menú visual info. Ahí está. Esos son los dos métodos básicos. También vamos a agregar un método function save, donde recibamos un objeto entidad menú visual info para que lo podamos grabar, y va a regresar un entero para que me regrese el ID del registro que actualizó. Ahí está. Vamos a publicar también, vamos a agregarle a la documentación función que regresa un objeto menú visual entidad en base al código especificado. Vamos a ponerle a la clave especificada. Ahí está. Y aquí este save, su funcionamiento es para función que guarda el menú visual especificado. Es para guardar, básicamente. Vamos a guardar el menú visual que recibamos como parámetro. Ok, vamos a obtener también el public function get simple help table as data table. Esta sería función que regresa una tabla de ayuda simple con los menús visuales. Ahí está. Y finalmente vamos a darle también opción de exponer la función fanby. Recordemos que aquí en fanby recibimos un menú visual info y regresamos una lista de menú visuales info, y vamos a ponerle como documentación función que regresa una colección de menús visuales que cumplen con las características del objeto especificado. Ahí está. Muy bien. Entonces, esas van a ser las funciones base que vamos a implementar
Con eso estaríamos completando la funcionalidad básica de cualquier función de lógica de negocios en la región de métodos. Y aquí en la región de Bookstruct lo que vamos a hacer es que tenemos que implementar dos funciones. Ok, las dos funciones que tenemos que implementar, una es el getBookStructure as, y este me debe regresar un bookstructure. Esta función le vamos a decir función que obtiene la estructura del book menú visual. Y la otra función que tenemos que implementar se va a llamar getTemplateField y este me debe regresar un TemplateFieldCollection. Ahí está, le ponemos la documentación, vamos a ponerle función que regresa los campos que corresponden al book de menú visual. Ahí está, esas son las dos funciones básicas que tenemos que implementar en la región de Bookstructure. Básicamente lo que se hace en Bookstructure es definir la estructura de la tabla que me va a ayudar a almacenar la información de los menús visuales. Ok, en el siguiente video vamos a entrar ahora sí directamente al código a ver cómo es la implementación de estas funciones y del Bookstructure para que podamos avanzar en nuestra capa de lógica de negocios.